maravilloso. Gracias, hermano Joel. Bien, entonces, la, la centralidad de la separación de los nombres, que tiene que ver con justamente con lo profundo que significa ser hermanos ahora en esta nueva comunidad, nos abre a pensar en este tiempo, vuelvo a decir, como iglesia, qué significa aquello. Y, y, y una de las cosas que creo que tenemos que darle vuelta es a esto del el valor del cuerpo de Cristo de la comunidad de hermanos, en donde no se encierra en denominaciones, ¿cierto? Sabemos bien eso, que no hay títulos que nos hagan hermanos, sino que es Cristo mismo, el Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí nosotros como cristianos evangélicos creo que tenemos un tremendo mea culpa igual, porque sin duda que la diversidad del pueblo evangélico es muchísima. Y hay muchas denominaciones, muchas. Y podemos decir que a todas les podemos decir hermanos, ¿cierto? Pero aún así están esas divisiones, están esas separaciones. Qué lindo hubiera sido, creo yo, eh, que hubiera más unidad en ese sentido, que los títulos no nos separaran. Y de repente nosotros podemos tener un corazón muy aliancista, ¿cierto? O muy pentecostal, los hermanos pentecostales. Pero creo que en eso puede haber algún sesgo igual. Porque lo que el texto nos dice, lo que la Biblia nos está diciendo siempre, es que lo único que nos está uniendo es Cristo. Y todas las otras barreras son humanas. Todas las otras barreras las ponemos nosotros. Eh, y yo creo que de alguna otra forma estas cosas, estas divisiones, nos asemejan en algún sentido al sistema, a las estructuras de afuera, a las que no deberían estar en la iglesia. Porque hay división igual, pues nos separamos. Yo creo que hay alguna reticencia, y quizás no sea tanto por los espacios físicos, ni mucho menos, pero me acuerdo que en algún tiempo en el seminario hasta hablábamos de que de repente se da hasta el caso que hay iglesias evangélicas, por ejemplo, en una misma cuadra, y que se pelean los hermanos, que, que hay lucha porque algunos se van por un lado, se devuelven, los pastores se enojan porque le están quitando las ovejas de un lado o de otro. Y eso, querido, sin duda que habla muy mal de nosotros, porque si algo deberíamos tener claro como cristianos evangélicos, como seguidores de Cristo, en definitiva, digo cristianos evangélicos hablando del sentido de evangelio, ¿cierto?, que debemos tener, es que debe haber una unidad que trascienda, que supere todas esas cosas, que, que supere esas carteles de denominación, y que sea simplemente Cristo, la transformación de Cristo la que haga esa unidad. Y por eso ahí puse esa hermandad universal, porque de repente cuando nosotros hablamos de hermanos es muy fácil y muy rápido en nuestra cabeza en que estamos pensando en nuestra iglesia local. Y claro, porque hay una mayor cercanía, ¿cierto? Se da aquello. Pero lo importante es que no perdamos de vista la perspectiva de que la hermandad tiene que ver con Cristo, seguidores de Cristo. Esos son los hermanos. Y eso no solo habla de este tiempo, sino que hermosamente, digo yo, no sé si está bien usado ahí, pero hermosamente trasciende los tiempos. O sea que los pasados, tuvimos hermanos en el pasado históricamente y vamos a tener hermanos en el futuro. Y hay una cuestión que yo creo que es espectacular, que tiene que ver con esto que trasciende los siglos, ¿cierto? Los tiempos, que es Cristo mismo moviéndose en la historia, en medio de la historia de la iglesia. Y cómo esta hermandad, este cuerpo, es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Eh, y que el Señor nos permita poder ir, que nos permita poder tomar esto de la hermandad
con la perspectiva bíblica, digo, en el sentido de la amplitud que tiene. Y eso es también en el sentido del poder que tiene el Señor mismo y su evangelio, ¿cierto? El reino del Señor. Y aquí nos habla en este detalle, ¿cierto? Tan simple de la separación de los hermanos sanguíneos. Podemos ver cómo esta comunidad se hace fuerte con un solo foco, con un solo centro, que es Jesucristo, que es el Mesías, ¿cierto? El mismo propósito, el mismo sentir o propósito. Eso es lo que nos da a entender este texto que acabamos de leer, en donde la oración estaban en el mismo sentir, en el mismo propósito. Y este otro de los puntos que se menciona sobre todo en el énfasis en la oración. Y vuelvo a decir, hay que enfatizar el Espíritu Santo, que es lo que nos guía como cuerpo, como en unidad. El sentir y el propósito como cuerpo, como iglesia, que debemos compartir. Y nuevamente vuelvo a decir, no mirarnos como estos grupos aislados, separados, sino que una cuestión amplia, una cuestión universal. Y por eso yo puse el monito este del mundo, ¿cierto? Que tiene que ver con una mirada universal e incluso atemporal, ¿cierto? Sin tiempo, sin un arraigo al presente solamente, sino que tiene que ver con el pasado y el futuro, con lo que vendrá. Que sea el Espíritu Santo el que nos haga seguir siendo una iglesia unida, con una hermandad que se entiende como algo tremendamente grande, porque Cristo así lo quiso, porque el Señor así lo quiso. Y que todas esas separaciones o barreras que nosotros mismos podamos levantar no sean un estorbo, ¿cierto? En definitiva. Y con esto no estoy yéndome como en contra de la alianza, ni mucho menos, yo soy aliancista igual que ustedes. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que justamente estas estructuras que levantamos, ser conscientes de ellas para no perder de vista el resto. Esa es un poco la idea. Ser conscientes de lo que está ahí, de lo que hemos construido, pero que al ser conscientes nos permita no perder de vista la amplitud de la enseñanza bíblica en el fondo, de lo que el Señor nos está diciendo. Que podamos tener eso presente. No sé si hay algún comentario hasta aquí. No. Solo decir, hermano Gerardo, que esto es maravilloso poder entenderlo y qué lindo sería si todos lo entendiéramos así, seríamos una sola iglesia unida y no existirían los letreros, porque los letreros simplemente los ha puesto el hombre. Sería maravilloso. ¿Cuánta fuerza aún más tendría la iglesia, el pueblo de Dios? Y podríamos llegar a todo el mundo y tal vez todo el mundo ya estaría rendido a los pies de Cristo. Pero son las divisiones las que causan el gran problema dentro de las iglesias. Sí. Porque no hemos entendido esto, que en Cristo somos uno. Sí. Y remamos todos para el mismo lado, esa es la idea. Debería ser la idea. Sí, gracias hermana. Sí, yo creo que esto de alguna otra forma nos ha jugado en contra, como dice la hermana Laura, porque primero creo que en algún sentido hay un mal testimonio que llevamos a cuestas, porque lo primero que nos dicen de los evangélicos, si nos metemos un poquitito en el área teológica desde fuera, ustedes están súper divididos, y es así, pues no hay una conexión real y profunda entre los que somos iglesia cristiana, ¿cierto? Cada uno trabaja sectorizado, de repente hay alianzas, sí, no hay que desconocerlo, sí, se hacen trabajos de alianza también, no alianza cristiana y misionera, sino que alianzas con otras denominaciones, pero siguen estando los letreros muchas veces. Y como dice la hermana, sin duda que pudiéramos ser mucho más fuertes, pero tenemos que aprender de la historia porque todas esas cosas han pasado en gran medida porque
justamente creo yo que no ha habido primero una capacidad de poder encarnarse con esto, de que la unidad está en Cristo, y lo otro es que de lo que habla mal también de nosotros en algún sentido es que hay un afán por no abrirnos al diálogo sincero. Vuelvo a tocar esto, porque creo que tiene mucho que ver. Y ahí es donde vienen las separaciones. No estamos tan dispuestos a escuchar al otro. De repente pueden haber algunos encuentros de opinión, teológicos, de lo que sea, y terminamos separándonos por eso, y eso me parece grave, súper grave, porque nadie dice que no podemos tener diferencias teológicas incluso. Eso puede estar, pero tenemos que aprender a coexistir con aquello, porque hay algo mucho más fuerte que nos une. Y no se trata de que el que está equivocado, ahora, bueno, no estoy hablando de diferencias teológicas sostenibles en algún sentido. No va a salir alguien diciendo que Jesús no era Dios, por ejemplo, ¿cierto? Eso simplemente no calza con nuestra verdad central. Pero hay muchas otras divisiones que vemos, lógicamente, a la vuelta de la esquina con denominaciones que creen prácticamente lo mismo. Quizás su declaración de fe no es igual a la de nosotros, pero ese tipo de cosas son las que nos han separado. Y por eso dentro de nosotros estos espacios de diálogo en que seguramente, hasta en lo que ya he dicho, puede que alguien tenga alguna discrepancia teológica, y está súper bien que sea así, está súper bien. El problema de esto es que tenemos que conversarlo, estar dispuesto a escuchar al otro, y que eso no nos termine separando, que eso no nos termine distanciándonos ni rompiéndonos, fraccionándonos, sino que este diálogo continuo, este aprender constante, y que va a ser algo que la historia nos está enseñando también, siempre van a existir este tipo de cosas, siempre van a existir este tipo de diferencias, que podemos pensar de una u otra forma, pero la centralidad, la unidad, está en Cristo, en el Espíritu Santo, está ahí. Y eso no lo podemos Hermano perder. Gerardo, ¿Sí? disculpe, estaba pensando como ejemplo de esto, por ejemplo, las agencias misioneras. Hay agencias misioneras que son interdenominacionales. Lo que a ellos les interesa es que haya gente dispuesta con todo su corazón, dispuesto a llevar el Evangelio de Jesucristo a otras naciones, sobre todo lo que es la ventana 1040. Ese es un gran ejemplo de unidad. A ellos no les interesan los letreros, lo importante es que sean cristocéntricas, centradas en Cristo. Y si no me equivoco, misioneros que ya están fuera, como nuestra hermana Gabriela, comparten mucho y forman equipos de trabajo con misioneros que son la Asamblea, Iglesia del Señor, Pentecostales, Bautistas, pero son uno, porque el propósito es el mismo, es que Jesucristo sea conocido. Y es lo mismo que nosotros deberíamos hacer también como Iglesia Nacional. Y bueno, en todo el mundo. Sí. Que no nos dividieran los letreros, sino que cumplir el objetivo que es predicar el Evangelio. Sí. Y de eso se trata. ¿Puedo aportar en algo? Por supuesto. Bueno, el miércoles nosotros en la reunión de varones se nos exhortó y estuvimos trabajando parte del libro Santiago que hablaba de la parcialidad. Y una de las reflexiones que hacíamos era de que muchas veces nosotros creemos que estamos en la iglesia, que somos la iglesia perfecta. Pero yo creo que es un gran error de parte, si nosotros creemos que somos la iglesia perfecta, que tenemos todo bien, porque eso no nos hace ver nuestros errores. Y aquí en la tierra no hay ninguna iglesia perfecta. Todas las iglesias tenemos falencias, tenemos errores. Entonces, si nosotros mantenemos esa vista de cierto, mirada del hombre solamente, y no la mirada que Cristo tiene, ¿cómo nos verá Cristo? ¿Cómo nos verá el Señor? Yo en la clase anterior ponía una imagen de no tan solo que los apóstoles miraban a Jesús yéndose en la ascensión, sino que también la mirada desde arriba hacia abajo. ¿Cómo nos ve el Señor en todas estas divisiones?
Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que erradicar de nuestra conversación, ¿cierto? De nuestros comentarios, nuestro pensamiento. No somos perfectos, no somos la iglesia perfecta, tenemos errores. Y ahí ya hemos avanzado un poquito en este tema de la una unidad en Cristo. Sí. Eso quería decir, Pastor Gerardo. Gracias. Sí, amén. Súper bueno, hermano Joel. Súper bueno, sí, pues caemos en eso también, que de repente algunas denominaciones creemos ser mejores que otras. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible que podamos mirar como por encima del hombro a otra denominación, pensando que ellos están haciendo muchas cosas mal y que nosotros estamos en la sana doctrina, como se dice por ahí también, como que esta es la que está en la sana doctrina y la otra está media perdida. Y por ahí nos acordamos de Filipenses, ¿cierto? De que debemos mirar a todos como superiores a nosotros mismos, a los demás como superiores a nosotros mismos. Y qué difícil es eso. Pero es una de las tareas que tenemos. Gracias, hermano Joel. Es sin duda que eso ha aportado una soberbia, es como una suerte de soberbia evangélica, podríamos decir, así como que algunos nos creemos mejores que otros y hasta ese tipo de cosas nos han llevado a separarnos. Pero la Biblia y las escrituras lo que nos muestran siempre es que la iglesia es diversa, en gran medida es diversa. Y de eso se trata el cuerpo, ¿cierto? La unidad también tiene que ver con esa belleza. Y vuelvo a decir, el énfasis es Jesucristo, el Espíritu Santo. No hay nada más. Esa es la centralidad. Pastor, ¿puedo comentar algo? Sí, por favor. Bueno, conversando, haciendo recuerdos y lo que estamos hablando tiene que ver con lo estructurado que somos como cristianos, ¿ah? Porque me acordaba, yo gran parte de mi vida fui de la Iglesia Pentecostal de Chile, hartos años. Después llegué al sur hace un par de años y fui miembro de la Iglesia, primero de la Metodista Pentecostal de Chile y después en el sur de la Pentecostal de Chile. Y ahí como que uno empezó a ver, incluso que son muy parecidas, pero sí tenían ciertas rivalidades, ciertas cosas extrañas, en fin. Y ya después, cuando decidí servir en la Alianza Cristiana y Misionera, que es totalmente diferente a las dos primeras, me hace recordar el Señor cuando una vez me encontré con un hermano, me dice, hermana Verónica, tanto tiempo, y me saluda en el amor del Señor y todo, y me dice, ¿y en qué estás? ¿Y dónde estás caminando? Y la cosa, y le comento yo, pues muy alegre, muy gozosa, le digo, no, hermano, estoy acá en la Iglesia Alianza. Y el hermano quedó así como, ¿qué? Sí, en la Alianza Cristiana y Misionera, le hice un poquito ahí donde estábamos y todo, arrendábamos en ese tiempo. Y ahí es donde uno ve, Dios tenga misericordia, son súper importantes estos temas porque el hermano se quedó muy sorprendido y me dijo, no, me dijo, salgas inmediatamente de ahí, porque ahí usted se va a morir espiritualmente. No, hermana Verónica. Y empezó a hablarme así. Y yo lo miraba y sabe que me dio una tristeza tan grande en mi corazón. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? O sea, traemos, de repente pienso que se nos enseñó mal, se nos habló mal en el tiempo, quizás cuando éramos niños o éramos adolescentes, no sé, pero me sorprendí de una manera tremenda. Sálgase de ahí porque usted se va a morir, porque ellos son puras letras. Lo único que saben es que tienen que estudiar para ser pastores y usted sabe que la letra mata y me sacó como hasta pasajes bíblicos. Pero en fin, me hacía recordar eso y qué importante saber que somos la iglesia de Cristo. O sea, no puede haber un pensamiento en nuestra mente y menos que salga de nuestros labios. Esto ya pasó hace varios años y espero en el Señor que en este tiempo no haya hermanos todavía con esos pensamientos. Me da la impresión que años atrás se daba mucho, y no me he terciado en los últimos años una situación así, pero como que nunca olvidé eso y como que Dios nos ayude. Espero, como le digo en Dios, que no ocurra ahora de esta división tan grande y a ese extremo, porque eso fue un extremo. O sea, Dios nos ayude. Y bueno, lo comento por un pequeño testimonio que tuve, ¿no? Súper, gracias, hermana. Sí, me acordé de la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Cuando el énfasis ahí es que muchas veces podemos cometer el error de estar cortando y estamos cortando trigo en vez de pensando que es cizaña.
Y lo único que nos dice el Señor en esa parábola es, esa no es tu tarea, no te toca juzgar a ti quién es cizaña. Esa es tarea del Señor del campo, ¿cierto? Del Señor de la tierra. Y caemos en eso, hermanos, y eso es súper fuerte, súper fuerte, porque caemos mucho en esos juicios de éticos, de religiosos en ese sentido, vuelvo a decir quiénes están en la sana doctrina y quiénes no, y los mandamos al infierno nomás facilito a los que no están, pues los mandamos a como que no son del rebaño. Y es pecado, eso es pecado, está súper mal, que no pase eso por nuestra cabeza, que podamos, más que entender esto, que lo vivamos como algo encarnado, que lo podamos vivir, que sea parte de lo que somos, de la iglesia misma, que podamos... sí, hermano Luis. ¿Había levantado la manito, hermano? Sí. Sí, hermano, en relación a lo que comentaba la hermana Verónica, que se desprendió ahí del comentario que hizo el hermano Joel, en mi juventud, muchas décadas atrás, éramos como el dolor, yo y otro hermano éramos como el dolor de cabeza del pastor, ¿ah? Pero como dicen los jóvenes ahora, en buena onda, porque le vivíamos pidiendo permiso al pastor, en ese sentido sí éramos bien estructurados, para visitar otras congregaciones que no fueran aliancistas. Visitábamos iglesias del Señor, visitábamos iglesias pentecostal, visitábamos iglesias bautistas, pero que todos conllevara solamente al tema de la Trinidad, en el tema específico de lo que nosotros creíamos y adorábamos. Entonces el pastor siempre nos decía, hermanito, con cuidado, vayan ustedes allá, y por lo general los invitábamos porque con el hermano que conté el mismo día, miércoles, el hermano Joel estaba presente, la experiencia, él tenía el don de predicar la palabra. Entonces tenía como un pequeño, era conocido dentro del ámbito de la alianza, pero era poco invitado por casi la mayoría de las iglesias de alianza, porque aparte de su juventud, él no había estudiado en el Instituto Teológico. Entonces como que lo dejaban aparte un poquito, pero la otra iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia pentecostal, se lo peleaban para invitarlo a las reuniones para que él fuera a predicar o a sus semanas evangelistas que ellos hacían. Entonces, de partida me llevaba a mí, entonces yo iba atrásito de él y vivíamos, éramos como el dolor de cabeza del pastor en esa época. Pero eso nos ayudó mucho a crecer, el estar en contacto con otros hermanos de otras denominaciones, conocer su forma de adorar al Señor, de presentarse delante del Señor, de la doctrina, y siempre tomábamos consejo, tomar lo bueno y dejar lo malo. Porque como éramos jóvenes, impetuosos, queríamos saber todo, aprender todo, y por qué esto otro no, y por qué los hermanos acá, por qué los hermanos allá. Y eso nos ayudó mucho en el conocimiento. Y muy importante, que lo que tiene la Corporación Alianza es la enseñanza a través de la palabra. El estudio de la palabra es muy importante. Nosotros mismos nos dimos cuenta que en algunas denominaciones eran un poco, se puede decir, disculpando la palabra, analfabetas en cuanto a la escritura, en cuanto al conocimiento de la escritura. Eran, como dice en una parte ahí, en la palabra, muy oidores de la palabra, pero poco hacedores de la palabra.
y una de las cosas que nos quedó arraigado en nuestro corazón fue la forma en que la alianza instruye y educa en base a la palabra, siempre en base a la palabra. Bueno, mi otro hermano que se llama Roberto, él emigró al final de la alianza porque nunca pudo tener cabida con su don que el Señor le había entregado, y emigró a la Asamblea de Dios, que también, entre paréntesis, visitamos en esos años, pero fue muy enriquecedor para nuestro conocimiento. Así que un comentario para aportar con un pequeño granito de arena a esto, hermanos. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿El hermano Joel iba a comentar algo? Sí, bueno, hemos estado mirando hacia otras congregaciones o otras denominaciones, pensando en esta situación de que vemos a otras que no son de la sana doctrina y nosotros sí. En eso estamos conversando, ¿cierto? Pero yo quiero llevarlos un poquito más. Esta parcialidad, ¿cierto? Que vemos, que hacemos con otras congregaciones, también la tenemos internamente, y yo creo que eso es bueno también analizarlo. Por aquí dice la unidad ¿en qué? En Cristo. Pero muchas veces nosotros decimos somos unidos como iglesia, pero esa unidad, ¿cómo la mostramos? ¿Cómo la reflejamos? Hay ese sentir que hubo en Cristo, en cada uno de nosotros. Lo pongo ahí como para que lo analicemos, para que, no sé, pues lo tengamos en nuestra mente. Pero no tan solo miremos hacia afuera, hacia las iglesias, sino que también veámonos nosotros en forma interna. ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos siendo unánimes entre nosotros? Planteo estas interrogantes para que el Espíritu del Señor nos vaya enseñando, ¿cierto?, a través de la palabra de hoy día, y que podamos nosotros irnos con la claridad en todo este tema. Así que no sé, pastor, si más adelante usted toca este tema, pero también ahí lo dejo ahí para que lo conversemos, si es posible, para también partir con algo, partir con una base. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tan unánimes somos como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué trabajo estamos haciendo para conseguir esta unidad en Cristo? Gracias, hermano Joel. Sí, sin duda la unidad tenemos que evaluarla en todos sus aspectos, por cierto. Desde saliendo de nosotros mismos, desde casa, por así decirlo, hasta esta unidad más universal de la que hablábamos. Y sin duda que son, como dice el hermano Joel, yo creo que son cuestionamientos que hacen bien a la iglesia, en el sentido de que tenemos que estar reflexionando en esto, hacia dónde nos estamos moviendo y hacia dónde está apuntando esta unidad que nosotros debemos también tener como iglesia, porque, vuelvo a decir, el libro de Hechos de lo que enfatiza siempre el Espíritu Santo, porque es lo que llevamos dentro y lo que nos hace ser cristianos. Y ahí está la unidad en el cristiano, ¿cierto? Lo que nos debe unir siempre, el Espíritu Santo, y de eso debemos tener reflejo, tenemos que demostrar esa unidad de alguna otra forma, que es la que llevamos dentro, ese Espíritu Santo que llevamos dentro. Y sin duda que hay que enfatizar en aquello. Y pasando a la siguiente lámina, justamente pensando en la oración unánime, ahora enfatizando mucho más el tema de la oración en sí, que era lo que se mencionó al principio, era que eran perseverantes, perseveraban. Y ahí la palabra que se usa para ese perseverar, perseveraban juntos en la oración, tiene que ver con estar atareado, con ser persistente. Y cuando yo escucho esta palabra atareado, más me suena a lo que hago en la semana, a lo que me dedico para tener un sueldo a fin de mes, que a otras actividades, como por ejemplo la oración, que generalmente es un espacio que dejamos quizás al principio del día o al final del día, pero no es una cuestión que nos mantenga de alguna otra forma atareados.
No sé si es como muy, yo por lo menos cuando veo esta palabra tareado lo veo como que pienso en otras actividades, la verdad. No pienso como por ejemplo, en los tiempos de oración. Y el tema de ser perseverante es muy significativo porque en el contexto de los apóstoles estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y uno de los temas que deja ver aquí el autor también en el libro es que la promesa, ellos tenían en cuenta la promesa que el mismo Señor les había hecho, el que iba a mandar el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cierto? Pero aún así, a pesar de que tenían las promesas claras del mismo Señor, ellos perseveraban en la oración, en esta conversación con el Señor. Y en nuestro caso, la figura es exactamente igual para nosotros, en el sentido de que nosotros también tenemos promesas del Señor, sabemos que el Señor va a volver, ¿cierto? Y ese tipo, estas promesas en ningún sentido tampoco tienen que ser que nuestra oración flaquee, sino que por el contrario, en el sentido de que sabemos que van a pasar, ¿cierto? Sabemos que van a llegar, sino que la oración debe ser una cuestión que sea perseverante y que sea parte de nuestra tarea muy significativa como iglesia, y esta oración en unidad, unánime, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y creo que esa es una de las tareas que también tenemos que estar ejercitándonos siempre, porque la unidad debe verse reflejada también ahí, en este trabajo de oración, que es una de las cosas que tenemos que trabajar sin duda como iglesia, y se dan cuenta que siempre una de las cuestiones que se está pidiendo justamente dentro de la iglesia es que nos esforcemos por ir a la oración. Siempre es como que pareciera ser que siempre nos tienen que estar así como empujando, ya pues, oremos. Tenemos que orar. Siempre pareciera que hay como un llamado hacia la oración, porque pareciera que no se nos da muy natural como iglesia, y cuando debería ser algo que se nos diera tremendamente natural, profundamente natural, parte fundamental de lo que somos. Y ahí es donde está el trabajo. Y yo, una de las cosas que quería hacer, ya estamos como cumpliendo un poco la hora, pero una de las cosas que quería hacer, justamente aprovechando esta libertad, de este espacio de conversación que se ha dado, un diálogo bien rico, es que quiero hacer un ejercicio, quiero que en esta hora hagamos un ejercicio justamente de oración, pero algo distinto de lo que quiero hacer en este tiempo es que yo no voy a decir quién va a orar por una cosa o quién va a orar por otra cosa, sino que vamos a estar todos en un tiempo de oración juntos, y quiero que podamos, quizás con esta forma que es un poco distinta, podamos sentir esa unidad de cuerpo, a pesar de todas las distancias físicas y todo, que esa unidad se pueda dar en este espacio, en esta sala de reunión. Y una de las cosas que quiero hacer es que, no, como vuelvo a decir, no voy a decirle a quién ore, a ninguna persona que ore por esto, que ore por lo otro, sino que simplemente vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a estar todos orando en este tiempo, y el que quiera alzar la voz para orar, ya sea una oración pequeña, ya sea una oración de más tiempo, que lo pueda hacer en libertad, y que al tiempo de que un hermano terminó, podamos seguir orando, y que alguien más pueda levantar su voz en libertad y orar. No quiero que hayan presiones, no quiero que obliguemos, si alguien no puede por algún motivo y que está conectado acá por algún motivo no puede abrir su micrófono y orar, que no se preocupe. Yo quiero que este tiempo sea un tiempo como de libertad en ese sentido, y una de las cosas por las que quiero orar es justamente por lo que hemos estado reflexionando un poquitito, conversando acá, que tiene que ver con la unidad de la iglesia, que podamos tener en mente. No estoy diciendo que una persona ore por esto, sino que podamos tenerlo en mente al momento de estar orando, por la unidad de la iglesia, por este sentido de hermandad que traspasa lo sanguíneo, que podamos ser, algo que ya vimos ahora hace poquito, que podamos ser buenos administradores de nuestros tiempos de oración, que es algo fundamental, sobre todo pensando, hermanos, en que nosotros vivimos en una sociedad en que pareciera que nos empuja y nos llama a tener un montón de actividades, más aún en este tiempo, pero tenemos que sin duda siempre estar pensando en que debemos ser buenos administradores del tiempo que el Señor nos ha dado.
Y ese tiempo que debemos administrar, sin duda que debemos dedicar una parte importante de él a la oración, a que podamos tener muy intencionadamente esos espacios de oración. Y que más aún que esta oración, como iglesia, la podamos entender ahora desde la perspectiva de cómo lo hacían los apóstoles, que era una oración, un tiempo de oración en unidad, como iglesia. Y puede que en nuestra semana estemos orando parceladamente, pero esa unidad se mantiene, queridos. Esa unidad está ahí como iglesia, porque estamos orando los unos por los otros, porque estamos preocupándonos del reino, porque estamos orando por las promesas, así como los apóstoles en ese tiempo, en el texto que leíamos, era muy probable que estuvieran orando también por esa venida del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que orar por este reino, por la tarea que tenemos como iglesia y por la venida del Señor, que es la promesa que tenemos como máxima, ¿cierto? Que el Señor va a volver por los suyos. Entonces quiero que tengamos este tiempo. Yo no sé si antes alguien quería hacer un comentario más, y si no pasamos a este tiempo, porque parece que hay algún micrófono. Hermano Gerardo. Sí, Hola. Janet. Hola, Janet. Yo quiero pedir la oración con compañero. Ya. ¿Cómo se llama tu compañero, Janet? John. John. Ya. Ya, Janet, vamos a estar orando por él. ¿Sabe que se le paralizó la cara? Ya. Ya, Janet, vamos a estar orando por él. Gracias, Janet. Y yo voy a hacer una oración. Ya, sí, mira, vamos a tener un tiempo ahora de oración, Janet. Y en algún momento tú ahí Mi mamita también. Sí, en algún momento vas a abrir tu micrófono y vas a orar nomás, ¿ya? No hay problema. Si de eso se trata Eso no lo quiero decir. Ya, sí, gracias, Janet. De eso se trata este ratito. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario más o algo que comentar. Me gustaría que pudiéramos hacer este tiempo. Yo, la verdad es que tengo un poco de temor de cómo va a resultar, pero quiero hacerlo para que podamos darnos ese tiempo como de más de libertad, no tan estructurado, de poder orar por estas cosas y por lo que usted tenga en su corazón, hermano, en este tiempo, pero en donde todos podamos estar orando de alguna otra forma con esa unidad y pueda fluir este momento. Amén. ¿Les parece? Entonces, oremos en esta hora, tratando de pensar en estos puntos que voy a dejar ahí proyectados y que podamos estar orando. Usted puede tener la libertad de abrir su micrófono. Seguramente en algún punto puede que se choque con otro hermano, pero que podamos entender el ritmo y poder ir orando todos, ¿cierto? Que se pueda dar lo más lindo posible. Pastor Gerardo, ¿sí? La idea es que todos tengamos los micrófonos abiertos, ¿eso es? No se escucha. No. Que todos lo tengamos abierto, o puede ser que alguien hable, levante la voz y ahí abra su micrófono, como usted lo prefiera. Porque no sé si hay ruido en su hogar, no sé. Entonces, para no tener esa dificultad, es mejor que lo pueda hacer con libertad como guste, ¿ya? Yo en mi caso, aquí no hay ruido, así que voy a dejarlo abiertito nomás para ahora. No sé si hay alguna otra duda o consulta. ¿No? Ya, hermanos. Oremos al Señor entonces, porque creemos en que cuando nos reunimos como iglesia y levantamos la voz, tú nos escuchas, Señor. ¿Y cómo no darte gracias por eso, Señor? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque las Escrituras dicen que tú inclinas tu oído, Señor, para escucharnos, Señor. Somos tu pueblo, Señor, y te alabamos, Padre, en esta hora. Nos hemos reunido, Señor, alrededor de tu palabra. Hemos comentado, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos esa libertad, Señor. Como decía mi hermana Laquita hace un rato, tenemos esa tremenda libertad de poder reunirnos, Señor, sin temores, a alabarte, a intentar aprender un poco más de ti, Señor, para poder ser un poco más como tú.
Y te agradecemos por eso, Señor. Te ruego que tú nos sigas formando, Señor, de alguna otra forma, que sigas transformando nuestra vida día a día. Que podamos seguir tus pasos, Señor. Que podamos ser personas humildes, Señor, con un corazón sincero. Que te busque, Señor. Ayúdanos a crecer como iglesia, Señor. Ayúdanos a llenarnos de humildad, Señor. A llenarnos de sencillez. A llenarnos, Señor, de ti, Padre. Que nuestro corazón sea transformado, Señor. Que nuestra soberbia, Señor, que nuestros malos pensamientos, que nuestros malos deseos, Señor, puedan ir saliendo de nosotros, Señor. Amén. Ayúdanos a ser un reflejo de lo que tú eres, Señor Padre. Jesús. Ayúdanos a ser sal, Señor. Ayúdanos Sí, a ser Padre luz para Santo, este por mundo, favor, Señor. ayúdanos. Amén, Señor. Gracias, Señor. Hermoso momento, Señor, que tenemos de estar en tu presencia, de estar a tu Así lado. es, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza sobre nosotros. Amén, Dios del Sí. cielo, Santo, Santo. Reconocemos la tremenda necesidad que tenemos de ti, Señor. Bendito Rey Celestial. Nada podemos hacer separados de ti, nada podemos Santo hacer. eres tú, Palabra no es tan real. a ti sea la gloria, Nada podemos hacer si tú no estás con nosotros. y la Gracias. alabanza Gracias por por los este siglos. El Señor estaba allí, unánime, perseverando en la oración. Señor. Señor, en mi mente, Padre Celestial, Gracias. afloran las preguntas, Señor, de cómo sería aquella iglesia, cómo estaría, Señor, cómo ellos se unirían, Señor, para poder orar a ti, cómo ellos, Señor, sin tener títulos ni denominaciones, Señor, estaban unánimes, Padre Celestial, unidos delante de tu presencia. Señor, amén. Y nosotros, Señor, teniendo toda tu verdad, Padre Celestial, cuántas veces, Señor, hemos cerrado. Dios mío, te pido perdón, Señor, te pido perdón, Padre, porque, Señor, hemos cerrado y no hemos puesto, Señor, los ojos en tu verdad, en tu palabra, Señor, que nos habla tan claramente, Señor, cómo tenemos que humillarnos, Señor, delante de ti, Señor, sin ninguna, Señor, ninguna soberbia, sin ningún orgullo, Señor, sin ninguna distinción. Somos todos iguales delante de ti. Amén. Padre amado, tú eres nuestro Dios, Señor, y diste tu vida, un ejemplo, Señor, para cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor, en medio de toda esta verdad, de toda esta realidad, Señor, muchas veces, Señor, estamos aquí, Señor, distantes de tu gran verdad. Señor, ellos oraban, tu iglesia, Señor, en aquel siglo oraba en forma unánime, y ellas perseveraban, Señor, y nosotros, Padre Celestial, como decía nuestro pastor, muchas veces nos afligimos, Señor, por las cosas de este mundo, y no estamos afligidos, Señor, por acercarnos a ti. Por eso, Señor, te ruego que nos perdones. Te ruego, Señor, que también restaures, Señor, en nosotros esta misma forma, Señor, esta misma actitud que tenía la iglesia, Señor. Hoy día, Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia igual, Señor. Hemos sido comprados, Señor, con la misma sangre, Padre Celestial. Y queremos, Señor, volver nuestra mirada, Señor, a aquella iglesia primitiva para poder, Señor, honrar tu nombre, para glorificarte, Señor. Es el ejemplo que tú nos has dado, Señor. Y estamos, Señor, estudiando este libro para poder, Señor, tener esta mirada, Señor, esta mirada en tu verdad, en tu palabra, Señor, en esa iglesia que fue bendecida, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, donde, Señor, tú mismo, Padre, añadías a la iglesia a los que habían de ser salvos, Señor. Hoy día, Señor, no nos queremos quedar solos entre nosotros mirando, sino que queremos ver, Señor, tu obra majestuosa, Señor, viendo, Señor, cómo tú agregarás, Señor, almas a tu iglesia, Señor. Y nos estamos rogando, Señor, para que tú le agregues a nuestra denominación, sino a tu iglesia, Señor, a la iglesia de Cristo,
a la iglesia, Señor, que te pertenece a ti, oh Dios, la cual tú compraste con precio de sangre. Gracias, Señor, gracias por permitirnos, Señor, reflexionar y rogarte, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en esta realidad, Señor, de aquella iglesia primitiva, Señor, como ellos con un corazón humilde, Señor, se postraban delante de ti y rogaban y clamaban, Señor, al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor. A ti la honra, la gloria, Señor, a ti la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu gran Gracias. por perdonar, Señor, Así es, Señor. por estas Oraciones. con tu palabra fuerte, Señor, para limpiarnos, para santificarnos, Señor, porque tú nos unes, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos unes, Señor, porque en ti somos uno, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor, por esta libertad maravillosa que tú nos das. Te alabamos, Señor, porque somos libres en ti, Señor. No hay cadenas, Señor. No hay cadenas de ningún tipo, Señor. Porque tú nos hiciste libres, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos por eso, Señor. Oramos en esta hora, Señor. Oramos en esta hora, Señor. Nos inclinamos. Su palabra nos da libertad. Oramos, Señor, que todos estos tiempos, Señor, que podamos tener como iglesia, que todos estos momentos que podamos tener como iglesia sean de verdadera edificación, Señor, que puedan ser significativos en nuestra vida, Señor, que nuestra vida no sea igual, Señor, que puedan haber cambios, Señor, porque tú los hiciste en nosotros, Señor. Ruego que nos bendiga, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, que se han separado este tiempo, Señor, para buscarte, Señor. Ruego que bendigas a cada uno de los que han podido entrar a esta reunión, Señor. Te ruego a cada uno de las familias representadas, también oramos, Señor, en esta hora. Amén, Señor. Te alabamos, Padre. Oramos por el grupo de labranza, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Padre, que están en otra sala, Señor. Oramos por la Iglesia Universal, Señor, por esos hermanos que hablan en otro idioma, Señor, por esos hermanos que están lejos de nosotros, Señor, que tú los bendigas, quizás con condiciones muy distintas a las que estamos nosotros, Señor. Así es, Señor. Que tú los fortalezcas, Padre, que tú los fortalezcas en medio de la situación en que glorifiques a su pueblo. Oramos por esa iglesia, Señor. Oramos por la iglesia que va a venir, Señor. Oramos por la iglesia futura, Señor. Esa iglesia que no vamos a alcanzar a ver, Señor. Ruego que tú la bendigas, Señor. Ruego que tú la bendigas en su tiempo, Señor. Que pueda ser una iglesia fuerte, Señor, que puedan aprender de los errores, Señor, del pasado, así como nosotros estamos intentando aprender de los errores de este pasado, Señor, que nos ha tocado vivir. Te ruego que nos fortalezca, Señor, y que también pueda fortalecer a los que vengan, Señor. Oramos desde ya por ellos, Señor. Oramos desde ya por los que van a pastorear, Señor, en tu iglesia, por los hermanos que van a ingresar, Señor, por esos futuros pastores, Señor. Que tú pongas visión, Señor. Que puedas poner de tu poder, Señor, en ellos. Oramos, Padre, con fe, Señor, porque esta iglesia es trascendental, Señor, y qué hermoso es poder ser parte de eso, Señor. Te alabamos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Yo no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo. Un hermoso tiempo de oración diferente. Uno piensa que no puede hacerse a través de las plataformas, pero sí se puede. Lo ayer muy bonito, como decía usted, es como que tiene un poco más libertad uno, como que de repente cuando a uno le dicen hermano ore por esto, como que uno ve un poco más estructurado. Y eso es como verdad. Entonces tener un espacio más libre creo que debiese hacerse más seguido. Que el Señor nos bendiga, es un bonito tiempo de comunión con el Señor y con los hermanos también. Sí, yo tenía un poco de temor, la verdad, pero creo que resultó lindo. Yo sé que fue un espacio lindo para todos, así que qué bueno, porque
yo creo que esa libertad, no sé, yo como que terminé contento, porque esa libertad quizás es algo que incluso cuando estábamos en presencial salía más fácil hacerlo, pero aún por estas redes podemos hacerlo y yo creo que hay algo especial ahí en la misma libertad de poder levantar la voz cuando queramos, cuando lo sintamos, cuando tengamos esas palabras en nuestra boca para poder alabar al Señor y creo que hay bendición en eso también. Ahí creo que se refleja como esa unidad de la iglesia y esa libertad en confianza, como de que no hay presiones, de que podemos simplemente alzar nuestra voz y alabar al Señor juntos. Y creo que es lindo, que podamos sentir esto primero porque somos parte de la iglesia del Señor y Amén. es una bendición, es una bendición. Amén. Así que bueno. Hermano Entonces, Gerardo, sí. bueno, yo no abrí el micrófono porque arriba el pastor también está en su clase. Pero en el momento de oración realmente es algo hermoso. Es hermoso, de verdad que yo decía, Señor, parece que ni siquiera estuviésemos frente a una pantalla, sino que realmente estamos juntos. Y era como que me imaginaba yo estar en el templo y que están todos mis hermanos al ladito mío. Realmente un momento especial, hermoso. Y gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, es lo que Dios ha dispuesto en nuestras manos, en nuestra vida, es la oración, para poder conectarnos a Él y para estar unidos también como cuerpo. Y también en mi oración venía a mi mente mis hermanitas adultas mayores, que no pueden tener esta oportunidad que tenemos nosotros de poder conectarnos. Se venía a mi mente pensar que ellas apenas tienen a lo mejor estos teléfonos básicos y ellas no tienen esta oportunidad que tenemos nosotros y cómo ellas anhelan poder llegar al templo. ¿Cuánto ellas añoran llegar al templo? ¿Por qué? Porque no pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Y cuánto necesitan de nuestras oraciones? Porque, por ejemplo, en la Labranza me acordaba de mi hermana Esther, ella vive solita, es una hermana que se dializa día por medio y a ella lo que más le gatilla es la soledad. La soledad. Y hay momentos en que se siente muy mal, llega muy mal de sus diálisis. Y qué importante es que nosotros nos acordemos de ella en nuestras oraciones, que ellas puedan sentir eso, que su iglesia está orando por ellas constantemente. La hermana Inesita, la hermana Aurorita, la hermana Aurorita también vive sola, la hermana Alicia, ella sí tiene su esposo, pero su esposo no es convertido. Entonces, ¿a cuánto añorará poder llegar a su templo? La hermana Anita igual tampoco puede estar con nosotros. Bueno, ella tiene otras situaciones, pero igual hay hermanas que necesitan de nuestras oraciones. Y no solo en nuestra iglesia, muchas iglesias tienen mucho adulto mayor. La tercera, la cuarta, Villa Los Sauces, hay mucha gente de la tercera edad y que no pueden estar conectados. Amén, sí. Hay mucho por lo que orar. Y bueno, hoy, orar para que termine el pronto también, para que podamos reunirnos. Me acuerdo del pastor Antonio que decía, no sé si fue en la predicación del domingo, que decía que quería ver los templos llenos cuando termine la pandemia, sí. Vamos a ver qué pasa, que el Señor nos ayude también a poder estar pendientes también de nuestros hermanos y estar orando por ellos. Sí, Señor. Sí. Pastor, Hermano, ¿sí? bueno, yo quería agradecer al Señor por este tiempo que Él nos regala de estar en comunión, especialmente como hermanos, ¿cierto? Se han cerrado las puertas de los templos, como estábamos recién hablando, no nos podemos congregar, pero el Señor nos ha dado esta oportunidad y poco a poco nos va animando a atrevernos a más, a hacer más cosas. Por ejemplo, nosotros en las damas oramos, ¿cierto? Intercedemos por muchas personas, por enfermos, por necesitados, pero qué bonito es hacerlo aquí también en esta instancia y de poder realmente gozarnos con esto. A mí me gustó mucho
y que se pueda hacer una costumbre, porque es como anima Yes, amén. y nos hace, no sé, sentir de otra forma. A pesar de la pantalla, nos hace sentir también de otra forma, porque, bueno, nuestros sentimientos igual tienen importancia en lo que es el Evangelio, entonces es importante y también pienso en las hermanos, hermanas que no tienen esta oportunidad, como decía la hermana Laurita, se pierden algo tan hermoso, y algunos lamentablemente porque como se dice, no se disponen, ¿cierto? Pero otros, aún teniendo todo el anhelo, no pueden hacerlo. Sí. Y espero que el Señor nos siga ayudando, dándonos el tiempo, Bendito. disponer, como yo siempre digo, igual a los niños, disponer nuestro corazón para estas cosas, porque a veces cuesta, no es fácil, pero si uno se dispone, se puede hacer. Y ha sido un momento muy bonito para mí, de mucha bendición, así que estoy muy contenta por eso. Aparte que pudimos estudiar la palabra y eso es un complemento muy importante, la base de casi todo. Eso, pastor, gracias. Amén, sí, sí, qué lindo. Bueno, el Señor de alguna otra forma nos permitió tener este espacio para estudiar, ¿cierto? Para poder aprender como iglesia, y sin duda que va a haber bendición de aquello, que el Señor nos bendiga con esto, que quizás es un espacio al final de nuestra semana, pero el Señor nos bendice, porque si estamos buscando, el que busca halla, dice, ¿cierto? Entonces, Amén. que no nos Gloria cansemos a de aquello, Dios. que no nos cansemos de buscar su rostro, de buscarlo a Él, y que nos pueda bendecir con su palabra, con transformar nuestras vidas, ¿cierto? Conseguir pareciéndonos un poquitito más a Él cada día. Amén. Y bendiciéndonos también en estos espacios de oración. Hermano Gerardo, perdón Sí. de nuevo yo. No. Quería felicitar a la hermana Luisa, que la invité un día para el grupo de damas, y ella con tanta alegría, yo le decía a Luis, me impresionó ella se sentía feliz, vi su carita como que le llevaba yo un chocolate, algo rico, cuando le dije, hermano, ¿a usted le gustaría? Y al tiro un sí, fue súper lindo, y doy gracias a Dios porque la puedo ver. Y de delante dije, ¿por qué no la invito a los estudios bíblicos? Y eran como no sé si eran las 8:15 ya, y la invité y al tiro un sí. Entonces ahí yo digo, qué lindo cuando la gente está hambrienta, deseosa de poder congregarse y de estudiar la palabra. Y ella es una hermanita de una iglesia hermana, y cómo quiso estar con nosotros hoy, así que yo la felicito a mi hermana Luisa. Eso. Amén, que el Señor la Amén. bendiga, Gloria a hermana. Dios. Pastora Laurita, ¿puedo? Pastora, Sí, ¿puedo? pues, sí. Sí, Sí, dale. es verdad. Es que de primera el pastor había mandado algo, pero la Micaelita no lo entendió. No lo entendió. Y después cuando usted en delante me habló, y yo le dije, Mica, mira, y me dice, parece que eso es lo mismo que me pasó el pastor, pero lo entendí, me dijo. Y así que ahí metimos manito y resultó. Resultó también con los estudios, todo está muy lindo, me gusta, y lo que me gustó eso de la oración unida, está muy buena, y espero que lo sigan haciendo así, porque es bonito, ni que uno de la iglesia pete está acostumbrado pues, a esa oración amontonada y a la araca, pero igual todo se entiende, hermano, y todo bienvenido nomás. Bendito eres. Sí. Somos Amén. todos Quiero hijos decir de algo, Dios. hermano Gerardo, quiero hablar un poquito. Sí. Bueno, dar gracias al Señor por el tiempo, fue muy lindo, fue muy hermoso, y sobre todo para mí ha sido una semana muy como de muchas situaciones por lo que estamos viviendo nosotros en Colombia. Entonces, como hermanos hermanos desde Colombia, ha habido ese levantar también, como que de levantarse a orar en unidad. Entonces, a pesar de que estamos acá, muchos están en otros lugares, y hermanos que no son colombianos que también se unen. Entonces, bueno, en mi caso estaba viviendo que a las 4:30 de la mañana nos unimos en oración, a las 4:30, y entran más de 60 personas a orar e interceder. Pero es tan lindo, y cuando usted hablaba del tema de la unidad, ahí lo podía ver,
Y decía, qué hermoso, bueno, aquí somos el pueblo de Dios y ahí no había denominación, o sea, éramos, ¿quién era el centro? Jesucristo, ¿verdad? Sí, Y gloria a la Dios. manera como orábamos en ese mismo sentir por nuestra patria y que en todo con todos nuestros compatriotas que hemos venido hablando y con toda nuestra comunidad, y me decían, sí, nosotros también estamos orando, nosotros también nos estamos levantando en la mañana, nosotros también con muchos lugares estamos haciendo vigilia, nosotros también, y entonces nos mandan, hay una en la mañana, hay una al mediodía, de diferentes lugares, entonces decía, wow, Señor, y lo que usted hablaba, lo que el Señor nos Amén. llama, ese sentido de unidad, ese sentido de hermandad y ese sentido también de perseverar juntos, ¿cierto? En los Amén. momentos difíciles. Y Sí, bueno, yo lo Señor. disfruté mucho y a raíz de también que lo he venido viviendo, pero bueno, el Señor es fiel, el Señor cada día nos quiere enseñar y nos quiere llevar a nuevos pastos, ¿cierto? A Sí, cosas mucho más grandes como Él nos ha dicho. En la medida que nosotros lo permitamos, Él nos va a llevar a esas nuevas cosas, como nos dice que nos entregará, ¿verdad? Ese es, amén, sí, Señor. siempre y cuando nos dispongamos. Amén. Sí, gracias, hermana Claudia. Qué lindo que se están juntando. Qué lindo. En la mañana. Sí, bueno. Una oración igual, hermanos, que tenemos que tener muy, muy en cuenta siempre, ¿cierto? De estar orando por Colombia, por la situación que están pasando. Amén. No sé si hay alguien más que quiera comentar o vamos cerrando ya. Sí, yo Y igual traigo un motivo de oración, que arriba igual estuvimos orando por varias cosas. Estemos orando por Monteverde. Ayer me llamó nuestro encargado de obra, hermano Rodrigo Buenchumán, de que nuestros peñes han llegado a vivir ahí y muchos están con esta campaña de recuperación de tierra. Y ellos tienen el temor de que su templo sea destruido, porque está muy cercano ahí de la comunidad de Monteverde. Así que esa es la oración que yo pongo ante ustedes y lo hago oficial hoy día porque ayer hablamos con él y estaba preocupado. Y yo le dije que tenemos que ser cautelosos y bueno, ayer hablaba un poco con la pana Verónica de este tema, de poder... Bueno, yo quiero decir que tú tan lindo que me gustó la palabra, todo me encanta, hermano Gerardo. qué bueno, Janet. Nos alegramos y tú te alegras. Que el Señor te bendiga, Janet. Amén. Ya, hermanos queridos, entonces finalizamos este espacio, damos gracias al Señor, ¿cierto?, por este tiempo y, bueno, recontra invitarles para la próxima semana también, para que podamos seguirnos reuniendo. Y me gustaría, Pastor Juvenal, si puede orar para finalizar. Hola, Pastor. Para finalizar Amén. este momento. Amén. Gracias, Pastor. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien ahí? Súper bien, súper bien. Muy bien, estimados hermanos. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y agradezcamos a nuestro Dios por este rato de estudio. Padre bueno que estás en los cielos y en todo lugar. Padre bueno que estás en nuestra mente y en nuestras emociones. Le damos gracias, todopoderoso Señor, por este rato que hemos podido pasar al calor de tu palabra, viendo, Señor, cómo la iglesia primitiva, aquellos apóstoles, aquellos que escogió tu Santo Hijo, Padre bueno, que los instruyó y luego, Señor, les dio instrucciones precisas y nos dejan a nosotros, Señor amado, estos escritos para que podamos ver y compararnos, Señor, con ellos. Nos ha llamado, Señor de la gloria, la atención, el de lo que dice tu palabra en Hechos, en el capítulo 1, versículo 14. Perseveraban unánime. Mi Dios, estas son palabras claves para el estudio que tuvimos en este día. Padre bueno, aquellos hombres que estaban allí reunidos, Señor, eran de diferentes condiciones en cuanto a conocimiento, a labores
eran diferentes. Sin embargo, Dios, en ese momento, cuando estaban allí, perseveraban unánimes. Ellos, Señor, a pesar de sus diferencias de edad, de trabajo, de lo que fuese, estaban orando en unidad, en un mismo sentir. Padre Santo, una gran diferencia con lo que es tu iglesia en este día. Como decía uno de nuestros hermanos, teniendo nosotros al alcance de nuestra mano el conocimiento, Señor, de tantos escritos, de comentarios, de conferencias y de otras cosas, Señor, que nos instruyen acerca de lo que fue tu Santa Iglesia en un principio. Pero nosotros, Señor, reconocemos, Padre querido, que quizás somos débiles, somos indiferentes, somos poco preocupados, Padre querido, de pedirte a ti con sencillez, Señor, con un espíritu humilde, Padre bueno, de que nos hagas sentir la necesidad de buscar la unidad, Señor, en tu iglesia, empezando, Señor, por nosotros mismos, por cada uno de nosotros, buscar, Señor amado, ser unánime del mismo sentir, Padre, que ya, Señor de la gloria, no pensemos en el nombre de corporaciones, iglesias grandes, iglesias pequeñas, no, Señor, que pensemos en tu santa iglesia y luego que nosotros sepamos, Dios querido, que tu iglesia santa, gloriosa, bendita, que tú compraste, Jesús, con tu sangre derramada, cada uno de nosotros somos responsables, somos deudores, Señor, de lo que tu Santo Hijo, Padre, sufrió en la cruz del Calvario, porque lo hizo por nosotros. Bendecimos a tu Santo Hijo, Dios bendito, y te ruego que nos haga a nosotros conscientes. La persona de tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a nuestra mente, nuestro entendimiento, y que, Señor amado, escuchando la voz de tu Santo Espíritu, nos hagamos responsables. Señor, nos tornemos más humildes, más mansos, más sencillos, sinceros, honestos contigo, Dios. De la misma manera que seamos humildes, sencillos y sinceros con cada uno de nuestros hermanos. Aún más allá, Señor, de la gloria, que nuestros vecinos, las personas que están cerca de nosotros, con las cuales, Señor, de una o de otra manera nos comunicamos, vean en nosotros, Señor amado, algo diferente, que seamos personas, Señor, que nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma, Señor, de llevar las comunicaciones entre, Señor, el contacto social que tenemos con otras personas, seamos diferentes. No, Señor de la gloria, porque queramos hacernos ver, sino, Dios querido, porque tenemos una gran responsabilidad, dar testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Tu palabra nos empeña, mi Dios, que somos como los ojos de tu Santo Hijo, somos como las manos de Cristo, somos como los pies de Él. Mi Dios, que esto se refleje en nuestra manera de vivir. Y una vez más, papito bueno, perdónanos, Señor, porque creo que en esto, Señor, quizás estamos muy al debe. No hemos sido diligentes. No reconocemos, Señor, la responsabilidad de la necesidad que haya unidad entre tus hijos, entre los creyentes, Señor, no importando el nombre de la denominación, ni el color de la piel, ni el país de donde seamos. Somos todos, Dios querido, hijos tuyos, por la fe en nuestro Salvador Jesús. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre Celestial, que tenemos una gran diferencia con aquellos primeros cristianos.
Ellos habían logrado, Dios, la unidad, esa que nosotros todavía, Señor, no la tenemos. Pero Dios querido, permita que el estudio de tu palabra nos vaya, Señor amado, haciendo sentir esa responsabilidad. Padre, te damos gracias en esta hora, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Te agradecemos, Dios, por la dirección, Señor, de tu siervo que has usado en esta noche. Te agradecemos por el aporte, Señor, de varios hermanos. Todo esto, Señor, para que crezcamos en conocimiento y que todo ese conocimiento, Señor amado, lo apliquemos en nuestra vida cotidiana. Te lo ruego, papito bueno, en el nombre de tu santo Hijo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo grande. Nos vemos en la conferencia Mañana los misionera. Nos juveniles. vemos en la conferencia. Y en los Mañana juveniles, los Janet, juveniles de la Janet. el sábado mañana. A las 10 de la mañana la A las conferencia. 10. A las Y 10. el otro viernes el devocional va a ser transmitido. Ah, sí, acá. Sí, le toca a Fundar Carmen transmitir devocional. Sí. Un abrazo grande. Chao, hermana Luisa. Nos vemos. Chao, hermana Chao. Luisa. Chao, hermana Luisa. Chao, Janet. Pastor Gracias, Juvenal. hermana. Chao a todos. A todos. Chao. Con todo. Chao a todos. Sigamos chao. orando de esa manera.